Y el título de este pasaje o de este mensaje para el día de hoy es: un corazón agradecido es la voluntad de Dios. Un corazón agradecido es la voluntad de Dios. Y entonces vamos a continuar nuestra serie de mensajes que nos va a ayudar a que, mi intención es que todos juntos aquí cultivemos un corazón agradecido delante de Dios. Como hemos visto, ¿verdad? Ser agradecido nace, vimos la semana pasada que nace de alguien que reconoce a Dios como Dios. Eso lo vimos en el Salmo 100, versículo 3 la semana pasada. Y ser agradecidos es una ofrenda que honra a Dios. Lo vimos, dice, eso aparece en el Salmo 50, 23. Ante la invitación que vimos la semana pasada que decía: entren por sus puertas con acciones de gracias, mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Les dije hace 7 días que a veces nos venimos aquí, ¿verdad? Pero venimos y no damos adoración, no damos alabanza, lo que damos es quejabanza, ¿verdad? Ay Dios, es que no me alcanza. Ay Dios, es que vea este Will. Ay Dios, es que mi marido, es que mi mujer, es que ay Dios, mi jefe, es que mi trabajo, es que qué cochinada, es que qué gobierno, ¿verdad? Y solo hablamos queja, queja, queja y queja. Pero no somos agradecidos. Y hoy veremos otro pasaje que nos enseña que ser agradecidos es la voluntad de Dios. Así que le invito a que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 y 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 y 18. Como siempre les digo, pueden verlo en su teléfono. Si trae su Biblia física también, estamos en el Nuevo Testamento, o si no, en las pantallas también son una gran herramienta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 y 18. Dice la palabra de Dios: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Siempre estén alegres, dice otra versión, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, al igual que el Salmo 100 que vimos la semana anterior, esta carta de Pablo a los tesalonicenses resalta el carácter comunitario, porque aquí también está hablando en plural. Esto de vivir agradecido no es para una sola persona, es para todos. Todos hemos sido llamados a vivir en agradecimiento. Y además en el Salmo 100 encontramos la combinación de entrar con gozo, con un corazón lleno de adoración, con gratitud. Y aquí encontramos algo similar, ¿verdad? Pablo habla de estén gozosos, habla de que oremos y que tengamos acción de gracias. Y estos son mandamientos que caracterizan la vida de un verdadero cristiano. De un verdadero cristiano. Ahora, ¿qué significa estar siempre alegres? ¿Qué significa estar siempre alegres? Y para responder esa pregunta, quisiera primero decir qué es no estar. ¿A qué no se refiere? Número 1, cuando Pablo dice estén siempre alegres, no se refiere a estar felices todo el tiempo. No quiere decir estar sonriéndole a todo el mundo, estar en una pura carcajada todo el tiempo, porque eso sería mentir. Todos aquí en algún momento sufrimos del mal café. ¿A cuántos se les mete el agua a veces? Levanten la mano. Ahora todos son querubines y querubinas. No. A todos en algún momento nos enojamos, nos molestamos. Eso es normal. Número 2, no se refiere, cuando Pablo dice estén siempre gozosos, estén siempre alegres, no es fingir la alegría y negar el dolor y negar la molestia. No. Y número 3, no es vivir sin problemas. ¿Cuántos aquí enfrentan problemas regularmente? Todos tenemos retos, todos tenemos problemas, todos vivimos oposición. Eso es lo normal de la vida. La palabra alegres aquí apunta, hermano, escuche esto, a un gozo profundo, a un gozo interior que no depende de las circunstancias externas.
Cuando Pablo dice estén siempre gozosos, estén siempre alegres, Pablo está diciendo: hey, gente de Tesalónica, aun que ustedes ahorita están sufriendo persecución, aun que ustedes ahorita están sufriendo rechazo, están sufriendo problemas, están sufriendo escasez, vivan gozosos, porque el gozo del cristiano no depende de las circunstancias externas. Hay gente que es puro, ¿verdad? Bendecido, prosperado y en victoria, siempre y cuando haya plata para la Coca-Cola. Siempre y cuando haya platica para irse a comer alguito. Y en el momento que no hay plata, chinada Dios, ¿verdad? Y se amargan. Es que el gozo tuyo y mío no depende de las circunstancias externas. No puede depender de eso. Nuestro gozo está basado, está fundamentado en la relación que cada uno de nosotros tiene que tener con Cristo, porque Él es quien nos completa, en Él estamos completos, Él es la fuente de nuestra satisfacción. Si mi fuente de satisfacción es el dinero, si mi fuente de satisfacción es la lujuria, es el sexo, si mi fuente de satisfacción es la tecnología, esto se rompe. Me quedo sin pareja, me quedo sin plata y me amargo y me deprimo. Pero cuando mi fuente de satisfacción es Cristo Jesús, todo alrededor puede cambiar, pero mi gozo está en Él. En Él tiene que estar completo nuestro gozo. Por eso el cristiano, el hombre y la mujer que han decidido caminar con Cristo, somos probados, porque las pruebas nos perfeccionan, porque ahí es donde se ve de qué estamos hechos ustedes y yo. Quien le haya dicho a usted que ser cristiano era fácil, es mentira, es falso. Sufrimos igual que el resto de gente, se nos muere gente, nos enfermamos, nos pasan cosas que no entendemos. Pero en medio de eso Pablo dice: hey, ustedes de Tesalónica que están siendo probados, ustedes que la están viendo por un hueco, ustedes que no saben qué van a comer mañana, ustedes que no saben si van a vivir una semana más, siempre gozosos, porque su recompensa está en Cristo Jesús. Entonces ahí, hermanos, es cuando hablamos de la felicidad que nos ofrece esta tierra. Pero esa felicidad depende del dinero, depende de la salud, depende de mis relaciones interpersonales. Pero cuando yo vengo a Cristo, mi felicidad, mi alegría, mi gozo nace de la esperanza, nace de la fe y de la confianza que tengo un Dios que aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, no me va a dejar. Él me va a sostener, Él me va a sustentar en medio de cualquier prueba y cualquier circunstancia. Por eso Pablo es capaz de usar la palabra siempre alegres. ¿Cómo es posible estar siempre alegres? Bueno, Pablo lo dice: oren sin cesar. Orar sin cesar, ¿qué significa? Es estar en estrecha comunión con el Espíritu Santo, es estar en una estrecha conversación con nuestro Señor, es confiar en Él aún en medio de las circunstancias más difíciles, es vivir con la esperanza de la salvación y de la vida eterna. El verdadero gozo no viene de las circunstancias, la fuente de gozo es Dios. Vea lo que dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. También dijeron: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes, dice, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y vea lo que dice el Salmo 16, 11, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, hermanos, estar siempre alegres en toda circunstancia es el fruto. Diga conmigo, permanecer. Híjole, ya se fueron. Diga conmigo, permanecer y depender de Dios.
Estar siempre alegres en toda circunstancia, entonces es el fruto de permanecer y depender de Dios. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme, yo he aprendido a estar satisfecho cuando hay mucho y cuando hay poco. Entonces, hermanos, recordemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 2, siempre gozoso. Número 2 es siempre orando, siempre orando. Todos sabemos, hermanos, que la oración es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, pero la oración hay que cultivarla, hay que trabajarla, hay que ejercitarla. Me preocupa que a veces está uno en una reunión y uno le dice a algún hermano, alguna hermana, ore, y hacen, no, yo no oro. No, a mí me da vergüenza orar. No ponga otro, mejor. Hermanos, orar es hablar con Dios. Es lo más sencillo y tiene que ser lo más franco y más transparente, ¿verdad? Yo respeto mucho, ¿verdad? Hay gente que ora, amantísimo, reverentísimo Padre, ¿verdad? Y yo pienso en la relación que yo tengo con mi papá. Y cuando yo levanto el teléfono y llamo a mi papá, le digo, hola, pa. Hola, papi, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha andado? Yo no llego exaltado, Padre, ¿verdad? En sus dominios desamparadeños. No, o sea, es mi papá. Cuando usted y yo oramos, estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Sí, tiene que haber un respeto porque estamos hablando con Dios, ¿verdad? ¿Qué me hice, colochos? No, tampoco, ¿verdad? Yo no estoy, ¿qué me hice? No, pero estamos hablando con nuestro Padre Celestial y hay que cultivar esa oración, ¿verdad? Pablo no está diciendo que debamos abandonar nuestras tareas, ¿verdad? Cuando dice siempre orando, no es que, ay, pastor, sí, yo no voy a trabajar más porque como es siempre orando, entonces ya no voy a ir al banco, dice aquí, ¿verdad? Don Arnoldo, como es siempre orando y lo que estaba haciendo ahí ya no lo puedo hacer más. No, todos tenemos labores, hay que atender a los niños, hay que salir a trabajar, hay que salir a producir, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que arreglar. Pablo no está hablando de que abandonemos las tareas y responsabilidades diarias para orar, sino que en medio de lo que usted y yo estemos haciendo, tiene que haber una conciencia constante de que estamos en comunión con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo y mantenemos una conversación constante con Él, ¿verdad? Y estar en la presencia, tiene que haber un espíritu de adoración y oración, y eso es lo más importante. Cuando usted pueda, doble sus rodillas en casa. Cuando usted pueda, hínquese y busque un lugar para buscar la presencia de Dios cuando le sea posible. Pero más, escuche esto, más que doblar sus rodillas físicas, doblemos las rodillas de nuestro corazón y que se quite toda altivez y todo orgullo de nuestro ser. Hay gente que se arrodilla, que habla en lenguas, que se va para atrás, que se va para adelante, pero son unos grandes chismosos. Yo no tengo nada en contra de hablar en lenguas y que el Espíritu los toque, pero si esa lengua no está consagrada para Cristo, eso no sirve para nada. Como no sirve para nada venir aquí, pararme yo a enseñar, pararme yo a predicar, si vivo con orgullo en mi corazón, si vivo con lascivia en mi corazón y no le rindo eso a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. ¿Por qué? Porque la vida de oración, escuche esto, la vida de oración se evidencia en el carácter del cristiano. Un cristiano, una cristiana tiene que orar. Si usted no ora, revise su fe. Si usted es apático o apática a la oración, revise su fe. Porque usted no puede creer en alguien que usted no conoce, y a Dios se le conoce a través de su palabra y a través de la oración. ¿Están conmigo aquí todavía? Ok, no se me resientan, hermano. Número 3, siempre agradecidos. El versículo 18. El versículo 18 de este precioso pasaje, Primera de Tesalonicenses, dice: sean agradecidos en toda circunstancia,
Siempre alegres, siempre orando, siempre agradecidos. Vamos a decirlo juntos. Siempre alegres, siempre orando, siempre agradecidos. Vamos de nuevo. Siempre alegres, siempre orando, siempre agradecidos. ¿Por qué repetimos? Porque es una gran forma didáctica de memorizar y acordarnos de las cosas. La repetición. ¿Ok? Es difícil dar gracias cuando Dios nos dice que no. ¿Cuántos han orado y no han recibido respuesta? ¿O no recibieron lo que esperaban? ¿Cuántos? ¿Qué respondió Dios? Que no. A veces no es que no, un no definitivo es todavía no, más adelante. Es difícil dar gracias cuando las cosas no salen bien, cuando hay adversidad o sufrimiento, y sin embargo, ahí, hermanos y hermanas, es cuando más puede y debe brillar nuestra gratitud. Es ahí cuando debemos recordar y reconocer la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos y hermanas, es entender y recordar que Dios está por encima de todas las cosas, que todo lo que le sucede a usted, que todo lo que sucede a mí, que todo lo que sucede en este mundo, Dios tiene el control. A Dios no dijo, no es que Dios está en su trono y uy, qué madre, vea lo que está pasando en Israel, que se me está quemando el pan. No, Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios, sus ojos ven toda la tierra y todo lo que está sucediendo. Y cuando algo sucede, es porque Dios sabe que es lo mejor. Tenemos que descansar en la sabiduría, y soberanía de Dios. Pero eso sucede cuando aprendemos a ser agradecidos en toda circunstancia. Cuando las cosas salen como queremos y cuando no. Es difícil darle gracias a Dios por una enfermedad, pero esta gratitud refleja que estamos seguros que en medio de ese problema Dios está presente y está obrando para bien. Vea lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 20. Ahí sí, Cristo dice: y den siempre gracias por todo al Señor, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y den siempre gracias. ¿Usted sabe qué significa siempre en el original, en el griego? ¿Usted sabe qué significa en la Biblia el siempre en el griego, en el original? ¿Qué significa? ¿Qué? Siempre. Siempre. No hay que rebuscarle. En todo tiempo, hermanos, en todo tiempo tenemos que ser agradecidos con el Señor por lo que recibimos, por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? Lo que leíamos ahora en 1 Tesalonicenses 5:18, gracias en toda circunstancia, en cualquier condición, en toda circunstancia. Usted y yo tenemos que aprender, vamos de nuevo, aprender a ser agradecidos. Eso, uno no nace con eso. No es que la naturaleza de uno es ser mal agradecido. Yo les conté la semana pasada de la camiseta que me regaló mi mamá cuando yo tenía 8 años, que me salió de sorpresa en el Día del Niño. ¡Sorpresa! Y me saca una chema con Tiger toda afeminada. Yo la quería quemar. Esa camiseta nunca vio la luz del día. Era horrible. Yo le dije: mamá, me van a bullear hasta 5º año. Y en la primera limpia de ropa la metí en una bolsa y se fue. Y yo les decía a los hermanos que entre dientes le dije: gracias mamá, gracias mamá. ¿Cuántos aquí han dicho gracias entre dientes, pero no tienen agradecimiento en el corazón? Usted le dan un fresco que sabe a chile dulce con piña, gracias, ¿verdad? No. Y el Señor quiere que seamos agradecidos por todo, en todo tiempo, por lo bueno y por lo no tan bueno. Y termino con este punto, porque esta es la voluntad de Dios, dice este pasaje al final. A lo largo de la Biblia nos encontramos citas donde es fácil discernir que la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, porque explícitamente dice: esta es la voluntad de Dios, o no es la voluntad de Dios. Pero en algunos casos es difícil saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que sí es la voluntad de Dios, lo que no es la voluntad de Dios, y lo que es difícil de discernir. Son muchos los que quieren saber la voluntad de Dios, pero son menos los que quieren hacer
la voluntad de Dios. ¿Escuchó esa la diferencia? Muchos queremos saber cuál es la voluntad de Dios, pero sabiendo usted la voluntad de Dios, ¿va a hacer lo que Dios le dice que tenga que hacer? ¿O vas a terminar haciendo lo que te da la gana? Hay gente que le dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y una vez que Dios a usted le dice qué es lo que usted tiene que hacer a través de su palabra, a través de una conversación, viene una convicción a su corazón y dice, no, Dios, mejor no. Entonces, ¿para qué pregunta si usted va a terminar haciendo lo que a usted le da la gana? Ser agradecidos en toda circunstancia, esa es la voluntad de Dios. No hay quite, hermanos, no hay quite. Yo no vengo a decirle que es fácil hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos va a costar mucho más cuando ella es contraria a nuestros intereses egoístas. Pero aquí no hay dudas, aquí no hay neblina, hermanos. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos hijos e hijas agradecidas en toda circunstancia. Hay una canción, un himno que se llama, en inglés se llama It is well with my soul. Estoy bien con mi Dios. Permítame contarle la historia de este himno. La letra fue escrita por un señor que se llamó Horacio Spafford. Él vivió en los años 1800. Él era un abogado y él era un empresario cristiano que vivía en Chicago, Illinois. Este himno nace, y la historia detrás de este himno es una de las historias más dolorosas, pero a la vez más poderosas del cristianismo. Este hombre, Spafford, sufrió una serie de tragedias sin precedentes. Lo primero que sufrió es que perdió a su hijo pequeño por una enfermedad. Lo segundo es que perdió casi toda su fortuna en el gran incendio de Chicago en 1871. En 1873 él envió a su esposa y a sus 4 hijas en un barco hacia Europa. Las 4 hijas fallecieron en ese barco. Su esposa sobrevivió y le envió un telegrama que decía, saved alone, solo yo me salvé. Cuando Spafford viajó para reunirse con su esposa y al pasar por el lugar donde habían muerto sus hijas, él comenzó a escribir este himno. El mensaje central de este himno dice, está bien, estoy bien con mi Dios. Este himno declara algo extraordinario, hermano. Número 1, que el dolor es real. El dolor que usted experimenta es real. Número 2, que la pérdida es profunda. Número 3, que nuestra alma puede estar en paz con Dios aún en medio del sufrimiento, y podemos darle gracias. Y el agradecimiento y la paz pueden coexistir con el dolor más grande del mundo. Permítame muy brevemente leerle un par de estrofas de este himno. Dice, cuando la paz como un río acompaña mi andar, cuando pruebas cual olas del mar me sobrevienen sin cesar, cualquiera que sea mi suerte, yo puedo decir sin temor, está bien con mi alma. Y el coro dice, está bien con mi alma, está bien con mi alma. Aunque Satanás me acuse y las pruebas vengan ya, yo confío en esta bendita verdad. Cristo ha mirado mi condición y en la cruz llevó mi mal. Mi pecado clavado quedó allí. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Cualquiera, hermano, sea tu circunstancia y tu situación, cualquiera sea lo que estás viviendo en esta tarde, el Señor nos llama a caminar en agradecimiento. En medio de la incertidumbre, camina en agradecimiento. En medio de la escasez, camina en agradecimiento. En medio del dolor, de la enfermedad, de la separación, del quebranto, de la depresión, camina en agradecimiento delante de Dios. Porque Dios, quiero recordarte, no ha perdido el control de tu vida. Pongámonos de pie.
El Evangelio de Mateo capítulo 21 dice Jesús: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que caminemos en agradecimiento. Salmo 48 dice: a mí me agrada, dice el salmista, hacer tu voluntad, Dios. A mí me agrada hacer tu voluntad. Puede cerrar sus ojos ahí donde usted está un momento.